el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo. Reciban un cordial saludo de su amiga y servidora Lisbeth. El día de hoy vamos a tener en nuestro programa, su programa Mesas de Diálogo, a dos invitados. Bueno, ya los tenemos aquí sentados, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, a dos invitados muy queridos también por nosotros, a el licenciado Miguel, y también tenemos a la psicóloga Yesenia. Bienvenida, Jessy. Gracias. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, le agradezco la gentileza, la atención. Qué bueno que pueden estar aquí con nosotros el día de hoy para platicar sobre esta mesa, un tema pues de gran interés para las personas que nos están viendo y para nosotros mismos. El día de hoy vamos a platicar acerca de la restitución de los derechos de las mujeres. Vamos a definir qué es restitución. La restitución es restablecer o poner algo en el lugar en el que antes estaba. Entonces, en este entendido vamos a iniciar a platicar acerca de algunos derechos de las mujeres. ¿Qué les parece si iniciamos con Miguel? Sí, como no, muchas gracias, Liz, muy agradecido. Y precisamente como lo comentabas hace un momento, la restitución es volver al estado original antes de que se cometiera una violación o un hecho punible en esa acción, o la violación flagrante a los derechos humanos de una persona. Es restituirle esa parte. Pero quiero también comentarte y hacer mención, antes de que continuemos con esto, quiero hacer mención a dos casos en específicos, claro, de violaciones graves a derechos humanos relacionados con precisamente el tema primordial de hoy, que es la restitución de los derechos de las mujeres. Así. Y cuando hablamos de derechos de las mujeres, no es más que hablar de los derechos humanos de las mujeres. Primordialmente quiero tratar para que tengamos y podamos visibilizar hasta dónde y cuánto puede ser perjudicial la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. El primer ejemplo que te quiero poner es un ejemplo a nivel internacional, es un ejemplo de una juez que le fueron violados sus derechos humanos y no fueron restituidos en forma inmediata. Ella era juez, tenía 2 hijos, tenía su esposo y se estaba separando de él, se estaban divorciando porque ella tenía una preferencia sexual distinta a la que estaba llevando con su marido o la relación marital. Y el esposo en ese momento, porque se veía ofendido de que la esposa tuviera una pareja mujer, iniciaron un pleito legal, iniciaron un juicio de la guardia y custodia de sus hijos, a tal grado que el juez de la causa, del juez de lo familiar que llevaba ese juicio, de acuerdo y derivado del cúmulo de probanzas que acreditó el demandante en contra de a una esposa, porque le acreditaba que tenía una pareja distinta,
que tenía una preferencia sexual distinta, y dentro de ese cúmulo el juez, al momento de dictar sentencia, le otorga al esposo de ella la guardia y custodia por el solo hecho de que el señor manifestaba de que su esposa tenía una pareja o tenía preferencias sexuales hacia una persona de su mismo sexo, y por el solo hecho, por la sola razón de esa preferencia sexual, el juez dio el fallo a favor del demandante. Mas sin embargo, a raíz de ese pleito que hubo legal, apelan, y en esa apelación el órgano constitucional le otorga la tutela de sus hijos a la juez, porque tenía razón. El solo hecho de tener una preferencia sexual distinta no puede ser vulnerable a cuestiones de índole privativo en contra de sus derechos, como es la custodia de sus hijos. El otro tema importante, y ese es a nivel nacional, porque sucedió en el Estado mexicano, sucedió en el Estado de Chiapas, es una grave violación a los derechos humanos de una mujer indígena del Estado de Chiapas. No quiero decir la localidad donde fue, por cuestiones de privacidad. Sí. Pero los militares fueron militares los que actuaron en esa violación flagrante, una violación grave a los derechos humanos en contra de esa mujer, porque andaban en una investigación para detener a personas que se dedicaban al tráfico de enervantes o de drogas. Sí. Y llegaron, invadieron la propiedad de esa mujer, se metieron sin permiso y consentimiento, la golpearon, la violaron, la detuvieron, y aún así, con todas esas vejaciones, fue puesta a disposición del Ministerio Público. Y aún, a consabidas cuentas, el fiscal del Ministerio Público ejerce la acción penal y la traslada a un centro penitenciario. Es a través de la Comisión de Derechos Humanos y de los órganos, las ONGs, que logran llegar hasta el fin total en que había sido una grave violación de sus derechos humanos a esa persona, pero estuvo privada de su libertad. Se tuvieron que ir con un órgano constitucional de garantías para poder demostrar las graves violaciones que cometieron soldados del ejército mexicano en contra de esa mujer por el solo hecho de ser mujer. Sí. Entonces, ¿cómo o desde qué punto pudiéramos decir en los dos casos, después de causarle tanto daño, ese trauma psicológico a esas mujeres víctimas de esa violencia, directa o indirectamente, cómo le restituyes ese daño? Puede ser que le podamos restituir ese daño de manera económica, porque intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder llegar al fin y conclusión, donde el Estado mexicano tenía que hacer una reparación del daño, pero también tenía que hacer una reparación de ese daño psicológico a la víctima. Pero después de eso, ¿qué tanto le puede reparar el daño a esas mujeres que han sido y están sujetas a violaciones graves de sus derechos humanos y a la violación de género por el solo hecho de ser mujer? Así es. Ahí claramente se ve, hablando ya psicológicamente, esta parte de que aún tanto los jueces como parejas o personas están desinformadas, digámoslo así, en esta parte de la discriminación y también esta parte de los estereotipos, las creencias, que la persona o la mujer se identifica con su mismo sexo. O sea, ahí está esta parte del estereotipo donde no, la mujer tiene que estar con el hombre porque es mujer. Así no es. Todavía existe actualmente esta creencia y estos estereotipos, y también en lugares, como dice mi compañero Miguel, en los jueces, más que nada en las autoridades que están haciendo valer los derechos de las mujeres, ¿no? Esta parte muy importante que hay que recalcar, que todavía existe estas creencias. Esta parte que dice de cómo podemos restituir
esta parte psicológica, pues realmente es muy difícil, porque la persona, después de haber pasado tantas cosas, violaciones, maltratos, humillaciones, pues ahí su dignidad de mujer donde queda, ¿no? Y principalmente estas emociones internas que tenemos como mujeres, porque las mujeres somos más sentimentales, más, digamos, esta parte de lo emocional es más fuerte. Sí se llevaría un proceso muy largo para que la persona pueda, no olvidar, pero sí, digamos, ir sobrellevando toda esta situación que vivió, lo que fue la violencia sexual, los abusos que vivió. Es muy importante que ella vaya llevando, o en dado caso haya pasado pues esto, mucho proceso psicológico, porque sí deja muchísimas huellas, muchas heridas emocionales, y pues realmente no va a haber un 100% de restitución del daño, del daño emocional, no. Claro. Esta parte 100% no. Entonces es lamentable, sí, es muy lamentable, porque pues tal vez, como dice Miguel, materialmente sí, le dan economía, le dan los derechos de salud, le dan todos los derechos que nos corresponden, pero ciertamente lo psicológico pues es muy difícil de poder restablecer ese daño ocasionado, porque como bien dices, es un proceso que se vive, sí, y sabemos que deja secuelas, ¿no? También. Sí. Siguiendo con el tema restitución de los derechos de las mujeres, y en esta línea, entre los que destacan los siguientes derechos que nos van a ir mencionando aquí nuestros compañeros profesionistas, vamos a darle continuidad. ¿Cuáles serían estos derechos, Miguel? Pues mira, empezamos con el derecho a la educación. Afortunadamente contamos con órganos jurisdiccionales ante estas graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres para poder restituir esos derechos planteados. Claro. Y el derecho a la educación no es menos importante, porque dice que el derecho a la educación le corresponde al Estado mexicano de acuerdo al artículo 4 constitucional, y en el desarrollo nacional en plenitud de acuerdo a lo que manifiesta el artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el Estado mexicano el rector de las políticas públicas para llevar un desarrollo armonioso en favor de todos los habitantes. Y esto es principalmente el tema fundamental. Esa restitución de los derechos de las mujeres se ha dado porque tenemos nuestros antecedentes patriarcales que no hemos sabido reconocer y no hemos sabido darles a las mujeres que tanto hombre como mujer tienen y cuentan con los mismos derechos. Entonces, paso a paso vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando este tema, en que cuando tenemos precisamente esa cultura y tocamos el tema adecuado a la educación, es precisamente un tema toral en el cual podemos vislumbrar que el ciudadano, entre mayor educación tenga, mayor cultura hacia el respeto de esos derechos podemos tener. Así es. Dicho lo anterior, creo que es importante señalarles que cuando una persona cuenta con un nivel académico, con que sepa estudiar, tenga grado escolar, creo que vamos a ir paso a paso garantizando esa igualdad, ese derecho a la educación, pero sobre todo el respeto y dignidad a los derechos de las mujeres. Así es. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, voy a dar una pequeña pausa, vamos a ir un pequeño corte, y regresando vamos a continuar con un poquito más detallado de este tema. ¿Les parece? Nos parece muy bien.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a una cápsula nueva de Mujeres Seguras. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen nuevamente. La violencia, sea donde sea, debe de ser erradicada. Es por eso que conocer sobre los diferentes tipos es fundamental. El tema de hoy es violencia sexual. Esta violencia hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia determinada persona, con el objetivo de llevar a cabo una conducta de carácter sexual, no deseada y sin su consentimiento, no importando la relación que exista entre ella. La violencia sexual afecta a mujeres, niñas y adolescentes. Es una violación a los derechos humanos. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. Este tipo de violencia afecta a todas las personas de todos los géneros. Te invitamos a contribuir juntas y juntos para erradicar la violencia. Trabajemos unidos en la construcción de una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este su programa Mesas de Diálogo. Gracias por la espera. Y bueno, les estamos platicando que nuestro tema principal el día de hoy es la restitución de los derechos de las mujeres. Y antes de mandar a un pequeño corte promocional, estábamos platicando, ya situando cuáles serían los principales derechos de las mujeres. Y para ello estaba hablando el licenciado Miguel, así que le vamos a ceder la palabra para continuar. Muchas gracias, Liz, muy agradecido. De nada. Por el uso de la voz, pero estábamos platicando sobre el derecho a la educación, que es una parte inalienable que tiene toda persona, a esa educación garantizada y tutelada por el Estado mexicano y consagrada en la Constitución Política de nuestro país. El segundo punto de tema primordial es el derecho a la salud. Es un derecho primordial a que tienen todas las mujeres de gozar a plenitud el derecho a la salud, y no nada más las mujeres, sino los ciudadanos mexicanos en conjunto. El derecho a que se le lleve una planificación familiar, a que ellas decidan a cuántos hijos deben tener, decidir sobre su sexualidad. No podemos menoscabar los derechos de las mujeres en poderles imponer o quererles imponer a cuántos hijos puedan tener, o si ellas quieren tener hijos, o si deciden tenerlos. Entonces es algo primordial en el que tenemos que ser garantes en la manifestación de la voluntad al momento de que la mujer diga que quiere tener un método de planificación familiar, que quiera tener o no hijos. Es una decisión, pero que esa salud está garantizada por el gobierno a través del mandato constitucional, el cual se encuentra contemplado. Mas, sin embargo, es importante señalar que en algunas partes de nuestro país alejadas todavía se les menoscaban los derechos a mujeres
por el simple hecho de ser mujer, en el caso a la planificación familiar. Así es. Porque no les respetan esa voluntad que tienen ellas para decidir sobre su sexualidad. Claro. ¿Y qué pasa, hablando psicológicamente, esta parte, platicábamos yo y mi compañero, qué pasa cuando obligas a una mujer a tener hijos? A veces como mujeres no se desea, o tal vez tienen otras metas o planes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando obligamos a las mujeres a tener hijos o decimos las creencias, ¿no? Pues tienes que tener hijos porque te vas a quedar sola, lo típico, ¿no? Entonces, esta parte de, hablando psicológicamente, a veces a los hijos no deseados los dañas también psicológicamente. Aparte que como mujer también entras en depresión, yo no quería tener hijos, para qué naciste, empiezan a dañarlos emocionalmente a ellos, porque por esta parte de haberlas obligado a tener hijos aunque no sean deseados. Esa parte del derecho de la salud igual es muy importante en lo psicológico, porque cómo vas a tener o crear o dar educación cuando tú no estabas emocionalmente ni tenías las ganas de tener hijos o tener, digamos, una familia, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, como dices, es importante el respetar este derecho, ¿no? De si la mujer desea tener hijos o no, cuántos y porque, como tú dices, a veces es mucho también la presión social, ¿no? Del que te vas a quedar sola. También he escuchado otro argumento que, ¿por qué no le das dale un hermanito porque no puede estar solo, que va a ser solito? Y entonces te empiezan a meter estas ideas en tu cabecita y como tú dices, o sea, a veces muchas mujeres lo hacen por el simple hecho de, pues, de hacer caso a lo que otras personas dicen o seguir las cosas que la sociedad te dicen, ¿no? Pero sinceramente a veces no te sientes bien contigo misma. La presión de la sociedad. Así es. Licenciado. No, es que este punto de la salud va ligado con el desarrollo, con nuestro siguiente tema, que el siguiente punto que es el derecho al desarrollo, porque va ligado. Claro. El desarrollo es precisamente del derecho de las mujeres. Si tú quieres casarte, porque hay mujeres que tienen 30, 40 años y en la misma sociedad, el mismo cúmulo social te va orillando a que te vas a quedar solterona. Entonces es el derecho al esparcimiento, a que tú decidas si deseas casarte o no casarte, a tener hijos, el método de planificación, cuántos hijos debes de tener. Eso es, todo va concatenado, va pegado un paso con otro en cuanto al derecho a la salud y al desarrollo. Y ahí es donde yo indicaba que esa parte del desarrollo de la mujer está catalogado en el artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el Estado mexicano es el que se encargará de esa planeación para que las mujeres estén en un desarrollo pleno. Entonces es importante, no menos importante es en virtud de que por presiones sociales tengas que o que te dicten reglas que tú no quieras llevar a cabo. Así es. Entonces tienes que tomar muy en consideración cuánto o cuál afectación puede ser o el daño que te puede causar la sociedad anímicamente y psicológicamente. Claro, puedes entrar en depresión, estrés, esta parte diría, como acaba de decir mi compañero, de tener un desarrollo pleno para tu vida. Claro. O sea, llegas con una presión y a lo mejor y tu vida, o el ciclo de tu vida, estuviste todo el tiempo presionada por esta parte de que tienes que casarte, no, y es que te dicen, tienes que casarte antes de los 30, porque si no eres una solterona, ¿sí o no? O sea, esta parte, en serio, de verdad, no, tienes que tener hijos antes de los 35, porque si no, así literal te lo dicen, ya no funciona una mujer. Esta parte, esta presión te llega hasta tener a la depresión, hasta inclusive al suicidio, porque es tan real que te llega psicológicamente a poner triste, decir, ¿es realmente lo que me están diciendo es cierto? ¿Qué hago? O sea, te ponen bajo
como se dice hablando coloquialmente, entre la espada y la pared, Claro. porque no sabes qué hacer. Te lo dice tu familia, te lo dice la sociedad, te lo dice tus amigos, pero realmente no es tu deseo, ¿no? Pero es tanta la introyección que llegas a deprimirte y lo terminas haciendo. Exactamente. Acabas por cumplir un compromiso social, que realmente no es tu compromiso, no es lo que tú quieras, ¿no? Claro. No es tu Entonces deseo es decirle, pues, que las personas pueden sentirse libremente, y precisamente dentro de ese libre desarrollo al que estamos hablando, el artículo 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia habla precisamente a qué tiene derecho esa mujer, cómo sentirse cómoda, es lo que más le fortalezca, lo que más sienta ella que le va a hacer mejor. No guiarse bajo principios o normas convencionales sociales para poder cumplirle a la sociedad. Realmente es un cumplimiento como persona, como mujer, como ser humano, el que tú te sientas cómoda, el que puedas cumplir si tú te quieres casar. Y a gusto con tus metas Totalmente. que vas trazando en el camino. Totalmente. Esa parte es muy correcta. Porque no por normas sociales te casarías y vas a tener hijos que tú o no estaban en ese momento en tu mente o planeado tenerlos. Claro. Más sin embargo, por una presión social, llegas a tener hijos. Lo terminas haciendo. Lo terminas haciendo precisamente. Y ahí es donde empieza a generar ciertas problemáticas en cuanto a tu persona, porque es respetar. Yo te respeto a ti, que no quieras tener hijos. Es muy respetable. No por eso voy a acatar normas convencionales sociales por presiones. Entonces ahí es donde, ¿cómo interviene? ¿Qué factores intervienen en la sociedad para poder dirimir y hasta dónde nosotros como instituto, como institución podemos apoyar y ayudar a las mujeres que sufren esa parte en forma anímica? Así es. El siguiente derecho, ¿cuál sería? El siguiente derecho es el derecho al trabajo. Y este es sumamente, no menos importante que los demás, pero es de suma importancia porque la mujer ha tomado relevancia a través del tiempo, a través de las circunstancias, y nos tenemos que remontar en breve tiempo a la época medieval, al siglo XVIII, cuando empieza la revolución industrial, Francia e Inglaterra, que a través de esa revolución industrial la mano de los hombres, que eran quienes llevaban el factor, ya no contemplaban esa parte y requerían mucho más mano de obra, y entonces se cumple el factor social de que tanto hombre como mujer trabajaban, y era un gran alivio porque ayudaban en ese momento a esos países a que su desarrollo económico fuera mejor, y ahí empiezan precisamente a garantizarse los derechos de las mujeres con ahínco, porque anteriormente no tenían ninguna valía los derechos de las mujeres. Existían, pero no tenían valía. Y es a raíz de eso que empieza, de la revolución industrial, empiezan a tomar auge. Pero además, cobra mayor importancia cuando en la Primera y Segunda Guerra Mundial todos los hombres se van a la guerra y ya muchos no llegaron, y es donde la mujer toma esa parte. Así es, toma esa parte, porque ya no había quien tuviera, y es donde muchas luchadoras, mujeres guerreras, valientes, valerosas, han llevado hasta hoy a la transformación que vivimos hoy en día. Con la transformación, y hablar del derecho al trabajo es hablar del artículo 123 constitucional, donde dice que toda empresa deberá de darle igualdad de circunstancias, igual trabajo, igual salario, y que la mujer y el varón deberán tener los mismos derechos y garantías y prestaciones como es seguridad social, derecho a un trabajo digno, a trabajo igual, remuneración igual. Entonces estamos hablando que debe ser en la letra, como hemos planteado en algunos otros programas, a la letra se ve muy bonito porque dice sí, está garantizado, pero realmente en la práctica es donde ya, ¿cómo podemos restituir los derechos laborales a las mujeres? Bueno, a través de los órganos jurisdiccionales. Hoy en día hay una habilidad muy rápida, muy ágil en cuanto a los juzgados, tribunales laborales de conciliación, donde se han dado ya algunos mecanismos para poder brindarles mayor acceso a esa participación.
a la mujer que le son violados sus derechos? Porque es muy fácil, ¿no?, violentarle sus derechos, pero es muy difícil podérselos restituir. Así es. Comprende totalmente un desafío, ¿no? Un reto, totalmente. ¿Y cómo le afecta a una mujer de manera social y psicológicamente? De gran manera. Pues esto daña laboralmente la autoestima. También daña la salud, la integridad física, porque en ocasiones, pues en los trabajos nos consideran como mujeres que no tenemos la misma capacidad que ellos. Entonces esta parte hace que las violenten tanto, digamos, psicológicamente, las agreden verbalmente. Y es que pasa esto, la baja autoestima, el bajo desempeño, también en ocasiones puede pasar esto. Y sobre todo, si tú eres o son unas mujeres empoderadas en esta parte del trabajo, que ellas pueden y toda esta cuestión, pero si te empiezan a violentar y a quitar este derecho, baja esta parte del empoderamiento, porque al final de cuentas somos personas, mujeres emocionales. Claro. Y esta parte pues sí afecta demasiado en lo que es el autoestima, más que nada. Puede bajar también o repercutir en tu grado de productividad, así, ¿no? Porque pues de tanto que te dicen tú no puedes o tú no lo puedes, esto no es para ti, que te lo puedes terminar creyendo. Entonces también afecta psicológicamente. Menosprecian su capacidad, les llaman que son tontas, que no pueden desempeñar su trabajo porque son mujeres. Claro. Entonces, ¿hasta qué grado te puede afectar y cómo puedes restituir ese daño que le estás causando emocionalmente? Entonces, llamarles tontas, porque hay muchas habilidades que pueden hacer, pero que no se las damos nosotros como hombres, no les damos a las mujeres esas habilidades, porque lo primero que pensamos es, no lo van a hacer bien. Entonces, si no les brindamos la oportunidad que nos demuestre que son capaces, es más, las mujeres son capaces de eso y más porque tienen muchas habilidades. Claro. Consecuentemente, por eso tal vez muchos hombres o muchos patrones no le quieren dar habilidades, porque todavía tienen esa cerrazón de ese conservadurismo, del machismo generalizado que se ha dado a través del tiempo, y que las mujeres tengan esa parte que puedan demostrar que pueden. Y hoy día lo vemos en muchas empresas, compañías, la mano de obra laboral mayoritariamente son mujeres. Y luego también la experiencia te da la seguridad, pero ¿qué pasa si no te dan una oportunidad? ¿Cómo vas a tener experiencia si no te abren las puertas para un trabajo, ¿no? Para poder ejercerlo. También tenemos otro derecho muy importante que me gustaría que lo tocáramos antes del derecho a la participación política, el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué les parece si hablamos acerca de este? Claro, es un tema muy interesante, es un tema por demás agradable, porque la mujer debe estar en ese entorno, tanto educativo, laboral, en su libre desarrollo, la salud, no permitir ese tipo de violencia. Precisamente la ley que nos rige es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, y hace rato hacía alusión al artículo 20 de la propia ley, donde garantiza precisamente que las mujeres no sean violentadas, sean respetados sus derechos, que no tengan violencia de género, por el solo hecho de ser mujeres. Entonces es muy importante vivir en un entorno libre de violencia, porque el desarrollo es mayúsculo. Entre más armonioso sea lo que platicabas en el entorno laboral, la productividad va a ser mayor, no vamos a tener consecuencias. Pero cuando tenemos a una persona que vive violencia, que sufre violencia y que llega a un centro laboral, entonces no es productiva, no se concentra, hay pérdida de su iniciativa en poder realizar las cosas. Entonces, ¿cómo se afecta? Y para ese tema, bueno, la psicóloga es la experta en ese tema, ¿no? Entonces, la baja, igual el profesionalismo ya no es el mismo, tienes ansiedad, igual hablando de esta parte de una vida libre de violencia, igual en el trabajo a veces igual hay abusos, amenazas, abusos sexuales. Claro. Esta parte igual influye mucho
en la ansiedad, en la preocupación de la mujer que es violentada de esta manera. Seguimos con la baja autoestima, problemas en las relaciones sociales. Igual si tenías una meta futuro de ahorita estoy trabajando, estoy haciendo esto, soy una mujer empoderada, y llega esta parte del abuso, el acoso, y ya como que te vas poniendo trabas en esta parte de, bueno, si me están haciendo esto aquí, entonces pues no me muevo acá, porque qué tal. Entonces empiezas con tú solita con esta mentalidad psicológica de ponerte barreras a ti misma. Y te puedes llegar como a estancar. A estancar, ¿no? Exactamente. Y por miedo o por las amenazas, o esta parte de que ya no te sientes libre, tanto en tu trabajo o en otros aspectos de tu vida, puede igual perjudicar mucho en esta parte de la depresión. Y hablando de este tema de derecho a una vida libre de violencia, déjenme platicarles rápidamente que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones en favor de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas, hijos y adolescentes. Entonces, en este entendido, el Instituto Estatal de las Mujeres se preocupa, y es por ello que también hace estas mesas de diálogo. Este es su objetivo, el prevenir, el difundir información, porque sabemos que la mejor opción para prevenir es mantenernos informados. Vamos a continuar con el siguiente derecho. ¿Qué les parece, licenciado Miguel, si nos lo menciona? No, de ninguna manera. Yo creo que es tan importante, y hace rato lo señalabas, ¿no? El derecho a la participación política. También. Que es otro derecho en el cual se ha trabajado mucho, se ha luchado incansablemente, y es importante señalar que cumplimos 60 años de la participación activa de las mujeres en la vida política del país. Y quiero señalarte algunos temas tabús que existían, en que hace 20, 30 años la participación de las mujeres en política era nula, casi nula. Eran muy pocas las mujeres que participaban en política, que eran diputadas, senadoras, presidentas municipales. Hoy contamos con una ley de paridad de género para la participación política, claro, porque eran violados. ¿Y cómo le podíamos restituir los derechos? Porque anteriormente, cuando se inició con esos procesos de la participación política, era que hacían simular los esposos que eran políticos, y los partidos políticos ponían a la mujer del que iba a ser candidato, y al esposo lo ponían como el suplente de la mujer, para que una vez que ganara la elección renunciaba la esposa o la mujer que estaba, y él subía como presidente municipal. Había una simulación, una falsedad en cuanto a esa parte, porque la mujer caminaba, hacía proselitismo, campaña, ganaba una elección y por derecho le correspondía, mas sin embargo, por cuestiones de amañamiento, le eran vulnerados sus derechos. Y una vez que estaban ya en forma electa, las hacían renunciar, y entonces violentaban ese principio y entraban a la violencia política, las amenazaban. ¿Y cómo podríamos restituirle esos derechos políticos? Bueno, a través de un juicio, claro, un juicio político o un juicio que se llevaba a cabo ante los tribunales para poder restituirle y que la mujer fuera precisamente y tuviera en el lugar que le correspondía. Pero así ejercían presión para que ellas dejaran el cargo que habían ganado en una elección y pudiera subir el esposo o la persona que estaba planteada, nada más para cumplir con la cuota de género. Mas sin embargo, es importante señalar que a través de esa paridad de género y la ley que existe de los partidos políticos, se ha ido erradicando en cuanto a esta parte de la violencia política, y ha ido tomando mayor relevancia las mujeres en el plano nacional, estatal y municipal, en cuanto que la participación es 50 y 50. Claro. Ya podemos ver una participación muy activa.
Chicos, se nos ha terminado el programa, pero antes de despedirnos quisiera puntualizar en los últimos 2 derechos que también pues son importantes: derechos sexuales y reproductivos, y también tenemos el derecho a la igualdad. El día de hoy hemos tenido un tema muy interesante. Agradezco a Yesenia, también agradezco a Miguel por habernos acompañado, y vamos a dar rápidamente una retroalimentación. El tema fue restitución de los derechos de las mujeres. La restitución es una medida de reparación que trata de devolver a la víctima a la situación original antes de que se produjera la violación de sus derechos. Y en ese entendido nos despedimos, no sin antes recordarles la línea de atención del Instituto Estatal de las Mujeres. Es la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13, y recuerda, si tú eres víctima de violencia, puedes comunicarte con nosotros, donde hay atención psicológica, jurídica y trabajo social disponible para ti las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Sin más, me despido y fue un placer poder estar con ustedes y con ustedes también. Hasta la próxima. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.